El novio se burló públicamente y abandonó a la novia negra en el altar, pero años después se sorprendió al verla en la portada de una revista. Suscríbete y comenta dónde estás viendo este video. Desde el gran salón brillaba bajo el suave resplandor de los candelabros, sus cristales proyectaban reflejos danzantes en los pisos de mármol pulido, filas de sillas alineadas con cintas de satén blanco, enfrentadas a una plataforma elevada adornada con arreglos florales en cascada, rosas y orquídeas dispuestas meticulosamente en jarrones imponentes. En el centro de todo estaba el altar, un arco blanco prístino envuelto en delicadas telas y luces de hadas, esperando enmarcar el momento perfecto. Los invitados vestidos con elegantes trajes y vestidos sueltos, se arremolinaban, sus voces tarareaban como estática distante mientras intercambiaban cumplidos y expectativas para los eventos del día. Todo en la escena hablaba de grandeza, de dinero y cuidado gastados para crear una atmósfera de belleza eterna, pero a pesar de la belleza, la habitación vibraba con tensión, una corriente subterránea que solo podían sentir aquellos que no estaban cegados por la opulencia. Amelia estaba sentada en la suite nupcial mirando su reflejo, el espejo de cuerpo entero mostraba una visión de belleza piel oscura y brillante contra la seda marfil de su vestido, su cabello peinado en suaves rizos, que enmarcaban su rostro perfectamente, su maquillaje resaltaba sus profundos ojos marrones, dándoles un brillo que combinaba con las lágrimas que se negaba a dejar caer, sus manos descansaban en su regazo, sus dedos temblaban ligeramente mientras ajustaba el anillo de bodas probando su peso en su dedo, se sentía extraño, más pesado de lo que debería haber sido. Un golpe en la puerta la sobresaltó a ella y a su dama de honor. Sophie asomó la cabeza. Te ves impresionante, dijo Sophie entrando y cerrando la puerta detrás de ella. Amelia trató de sonreír. Gracias. Sophie se sentó a su lado y tomó sus manos notando la tensión en su agarre. Vas a estar bien, lo amas, y él te ama, eso es lo que importa. Amelia asintió, pero la duda persistía. Todavía podía escuchar el tono agudo de la madre de Daniel. Marilyn, de su primer encuentro, ella no es lo que esperábamos. Marilyn había dicho con cortesía forzada, sus palabras cortando más profundo que cualquier insulto directo. Amelia lo había ignorado y luego se convenció de que el tiempo y el amor suavizarían sus bordes, pero sus miradas y susurros nunca suavizados. Si acaso se agudizó el marido de Marilyn, Gary, no era mejor, rara vez hablaba directamente con Amelia, se dirigía a ella en su lugar a través de Dana, o ignoraba su presencia por completo. Su desdén no era sutil y Amelia lo había sentido en cada mirada, cada sonrisa. Con los labios apretados, Sophie apretó sus manos. No dejes que te afecten, hoy está bien, hoy se trata de ti y Daniel. Amelia exhaló lentamente y se obligó a asentir. Sophie tenía razón, hoy era su día, o así debería haber sido. Mientras tanto, en una habitación separada, Daniel estaba frente a su propio espejo enderezándose la corbata por tercera vez. Parecía el novio perfecto, alto, rasgos afilados y vestido con un smoking negro a medida, pero había un destello de algo en sus ojos, una vacilación que no podía quitarse del todo. Su padrino Eric descansaba en el sofá desplazándose por su teléfono nervioso. No, Daniel respondió rápidamente, casi demasiado rápido. Eric sonrió. Seguro has ajustado esa corbata tantas veces que probablemente esté a punto de deshacerse. Daniel dejó caer sus manos y se giró para mirarlo. Estoy bien, es solo el gran día, es cierto. Tu mamá ha estado hablando toda la mañana. Creo que está más emocionada por esto que tú. Dell apretó la mandíbula. Solo quiere que todo sea perfecto. Eric levantó una ceja. Sí, bueno, definitivamente no sonaba emocionada por la novia la última vez que hablamos. Daniel no respondió. Pasó el año pasado tratando de ignorar las opiniones de sus padres, convenciéndose a sí mismo de que era más fuerte que su juicio, pero parado aquí, rodeado de recordatorios de su crianza, el traje a medida, los gemelos de diseñador, los zapatos lustrados, sintió el peso de la expectativa presionándolo. Es tu decisión, hombre, dijo Eric sintiendo sus uñas. Tienes tiempo de dar marcha atrás si esto no se siente bien. Dell lo fulminó con la mirada. No me voy a echar atrás, bien, porque esta boda costó una fortuna. Eric sonrió, pero Daniel no le devolvió la sonrisa. En el salón principal, Marilyn y Gary se movieron entre la multitud como la realeza, intercambiando cortesías y asegurar que todos supieran que su hijo estaba a punto de casarse. Debajo de él, Marilyn ajustó su collar de perlas mientras le susurraba a una de sus amigas. Es bonita, dijo la mujer asintiendo hacia la suite nupcial. Marilyn frunció los labios. Es adecuada. Gary resopló en voz baja, sorbiendo su whisky. Dell es joven, aprenderá. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un juicio emitido, uno que no necesitaba más elaboración. En la suite nupcial, Amelia se puso de pie y alisó su vestido. El golpe en la puerta se escuchó de nuevo, esta vez más fuerte. Es hora de que el organizador de la boda anunciara. Sophie la abrazó. ¿Estás lista? Pero mientras Amelia seguía al organizador fuera de la habitación y dentro del salón, su corazón se aceleró. Vio a Marilyn y Gary cerca del altar, sus ojos fríos y medidores mientras se giraban para mirarla. Su mirada se desplazó hacia Daniel parado al frente, su expresión ilegible. La música comenzó y Amelia dio el primer paso por el pasillo, sintiendo el peso de cada mirada sobre ella. Se concentró en Donald, buscando su rostro en busca de tranquilidad, pero algo sobre la posición de sus hombros y la tensión de su mandíbula le revolvió el estómago. Su mente se levantó al repetir cada señal de alerta que había ignorado.
Los comentarios sobre sus antecedentes. Las correcciones sutiles a su comportamiento. Las veces que Daniel había dicho que lo dejara pasar. Cuando lo confrontó por los comentarios de sus padres, llegó al altar. Sus manos temblaban cuando las colocó en las de él. Los invitados guardaron silencio. La ceremonia comenzó. Amelia trató de concentrarse en las palabras, pero sus oídos zumbaban. La voz del sacerdote parecía distante como un zumbido de fondo. Miró a Daniel, que parecía tranquila, casi demasiado tranquila. ¿Aceptas, Daniel, a Amelia como tu legítima esposa? Las palabras atravesaron la neblina. Daniel abrió la boca y luego hizo una pausa. El silencio se estiró. El corazón de Amelia se detuvo y en ese momento todo se hizo añicos. El silencio que llenaba el salón era ensordecedor, persistió, pesado y sofocante, envolviéndose alrededor de Amelia como un sudario invisible. Ella estaba de pie en el altar, sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba las de Daniel. Sus ojos estaban fijos en los de él, buscando una explicación para algún destello de tranquilidad de que esto era solo una pausa, un momento de nervios que pasaría, pero no había calidez en su mirada, ninguna disculpa, ningún amor. Los labios de Den se separaron levemente, y luego se presionaron juntos nuevamente como si estuviera tratando de formar palabras, pero no podía. El sacerdote, sintiendo la tensión, ofreció una tos educada para romper el hechizo. Es una pregunta simple, él incitó suavemente. ¿Daniel, aceptas a Amelia como tu legítima esposa? Daniel finalmente exhaló un suspiro lento y deliberado, y miró a la multitud. Los invitados se inclinaron hacia adelante con anticipación. Su expresión variaba de la curiosidad al miedo. Marilyn se sentó en la primera fila, su columna rígida y sus labios curvados en una sonrisa expectante apretada. Gary se movió en su asiento, brazos cruzados sobre su pecho, y luego Daniel habló. Yo hizo una pausa apartando sus manos de las de Amelia. Su respiración se entrecortó. No puedo hacer esto, dijo un jadeo colectivo. Recorrió la habitación. Amelia se congeló, su cuerpo trabándose en su lugar como si las palabras lo hubieran convertido en stone. Lo que la palabra apenas escapó de sus labios, un susurro que fue tragado por los murmullos que se extendieron por la multitud. Daniel no la miró, en cambio se volvió hacia la audiencia como si dirigiéndose a ellos, como si Amelia ya no existiera. Miren, sé que esto es inesperado, comenzó su voz más fuerte, ahora más controlada, pero he estado pensando, y esto simplemente no se siente bien. Sus palabras golpearon a Amelia como una bofetada, su pulso rugió en sus oídos, ahogando los susurros y jadeos que llenaron la habitación. De Nell continuó, su tono cambiando del arrepentimiento a la justificación. Quiero decir, seamos honestos, dijo haciendo un gesto hacia ella, no somos exactamente una pareja perfecta, todos aquí lo saben. Los murmullos se convirtieron en risas silenciosas en algunos rincones de la habitación. Las mejillas de Amelia ardían, pero no podía moverse, no podía hablar. De Nell se encogió de hombros como si tratara de restarle importancia a la crueldad de sus palabras. Es una gran chica realmente, dijo, dedicándole una breve mirada antes de apartar la mirada de nuevo. Pero somos demasiado diferentes, diferentes orígenes, diferentes vidas. Honestamente, creo que ambos estábamos tratando de demostrar algo, y tal vez eso no es suficiente para construir un matrimonio. Él estaba sonriendo ahora, un casi incómodo sonrisa de disculpa, como si esperara que la multitud simpatizara con él. La voz de Amelia finalmente regresó, aunque era apenas más que un susurro. ¿Tú crees que esto es una broma? De Nell se volvió hacia ella, su expresión cambió a algo que se parecía a la lástima. No, Amelia, solo creo que esto no es justo para ninguno de nosotros, dijo. Te mereces a alguien que realmente te entienda, alguien que venga del mismo mundo que tú. Las palabras retorcidas como un cuchillo. Amelia sintió que sus rodillas se debilitaban, pero se estudió a sí misma, se negó a desmoronarse frente a esta gente. La voz de Marilyn cortó los murmullos. Bueno, mejor terminarlo ahora que alargarlo, ¿no crees? La risa volvió, esta vez más fuerte, más confiada. Los amigos de Marilyn se unieron y pronto el sonido resonó por el pasillo, agudo y cruel. La visión de Amelia se volvió borrosa, pero se negó a llorar. No aquí, no. Frente a ellos miró a Daniel, su voz ahora más firme pero afilada, con algo más agudo. ¿Sabías que ella dijo? Lo sabías todo este tiempo, ¿no? Que no ibas a seguir adelante con esto. De Nell vaciló, y luego se encogió de hombros. No quiero hacerte daño, Amelia. Su risa era amarga, corta y aguda. No querías hacerme daño. Ella negó con la cabeza, su voz se levantó. Me trajiste aquí, me dejaste pararme frente a todas estas personas y creer que esto era real, y no querías hacerme daño. La habitación quedó en silencio otra vez. Daniel parecía incómoda ahora, moviéndose de un pie a otro como si buscara una salida. Amelia dio un paso atrás, sus manos temblaban, pero su voz clara. Tienes razón en una cosa, dijo, somos diferentes, pero no de la manera que crees. Se quitó el anillo de su dedo y lo presionó en su palma. No me mereces. Luego se giró y caminó por el pasillo con la cabeza en alto. Cada paso resonaba en la habitación más fuerte que los murmullos y susurros que siguieron. Sophie estaba esperando cerca del fondo del pasillo. Amelia, espera, pero Amelia no se detuvo, abrió las puertas y salió al aire fresco de la tarde, donde los sonidos de risas y voces se desvanecieron detrás de ella. Siguió caminando incluso cuando las lágrimas finalmente se derramaron por sus mejillas. De regreso dentro, la atmósfera en el pasillo cambió. La risa se calmó cuando el peso de lo que acababa de suceder comenzó a hundirse en Marilyn. Se inclinó hacia Gary susurrando algo con una sonrisa satisfecha mientras
Daniel estaba congelado en el altar, el anillo todavía agarrado en su mano. Eric se acercó a él dándole una palmada en la espalda. Bueno, eso fue dramático. Eric dijo sonriendo, probablemente estés mejor, aunque quiero decir, seamos realistas, ella no encajaba exactamente. Daniel no respondió, todavía estaba mirando las puertas donde Amelia había desaparecido por primera vez. La duda se deslizó en su mente. La recepción fue cancelada, pero los invitados se quedaron bebiendo y chismorreando sobre la escena que acababan de presenciar. Algunos simpatizaron con Daniel, elogiando su coraje por terminar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Otros susurraron sobre Amelia, especulando sobre cómo debía sentirse, lo humillada que debía estar, pero Amelia ya no pensaba en ellos. Mientras se alejaba del salón, el aire frío de la noche llenando sus pulmones, sintió que algo se agitaba dentro de ella, algo más fuerte que la vergüenza y la ira que amenazaba con consumirla. No sabía a dónde iba o qué haría. A continuación, todo lo que sabía era que este no era el final, no podía ser, y con ese pensamiento siguió caminando, dejando atrás la risa, los susurros y el hombre que nunca la había visto realmente. El aire de la noche se aferró a la piel de Amelia como una segunda capa, fresco y afilado contra el calor que subía en su pecho. No paró de caminar hasta que las luces y los ecos de la risa del salón de recepción se desvanecieron en la distancia. Solo entonces hizo una pausa, su respiración se convirtió en jadeos superficiales, mientras el peso de lo que acababa de suceder la presionaba. Su vestido de novia, ahora un símbolo de humillación en lugar de alegría, se arrastraba por la acera, su dobladillo atrapando suciedad y escombros. Mientras tropezaba hacia ningún lugar en particular, se encontró parada en una parada de autobús, el resplandor fluorescente de la luz de la calle parpadeando en lo alto. Su teléfono vibró en su mano, pero lo ignoró. Ya sabía quién era Sophie. Probablemente entró en pánico tratando de encontrarla, tal vez incluso Daniel, aunque la idea de escuchar su voz le revolvió el estómago. Se deslizó el teléfono en su bolso y se sentó en el frío banco de metal, sus dedos trazando el contorno del lugar ahora vacío, donde había estado su anillo. El autobús llegó 20 minutos después, sus frenos silbaron cuando se detuvo. Subió a bordo, ignorando las miradas curiosas del conductor y el puñado de pasajeros dispersos por el rosa. Dejó caer algunos billetes arrugados en el estante de la feria. Ni siquiera estaba segura de si era suficiente y se hundió en un asiento cerca de la parte de atrás. El autobús traquete o con acento agudo por calles poco iluminadas, y Amelia miró por la ventana. Su reflejo era un borrón fantasmal contra las luces que pasaban. Pensó en todas las cosas que había dejado atrás, su apartamento lleno de cajas de regalos y decoraciones, que ya no quería, el trabajo que había dejado con la expectativa de mudarse con Daniel, la vida que pensó que iban a construir juntos. Se había ido todo refunfuñando en Ash en un solo momento. Para cuando el autobús llegó a las afueras de la ciudad, la mente de Amelia estaba decidida, no volvería ni al apartamento ni a Dono, y ciertamente no a la vida que había estado tan desesperada por crear, que se bajó en la última parada, una pequeña terminal donde los autobuses hacían girar sus motores zumbando suavemente en la oscuridad. Vio un mostrador de boletos y se acercó a él sacando su billetera con manos temblorosas. Un boleto, dijo. ¿Dónde sale el siguiente? La mujer detrás del mostrador levantó una ceja, pero no hizo preguntas. Momentos después, Amelia tenía un boleto en la mano y estaba aburrida en otro autobús, esta vez, rumbo a un pequeño pueblo del que nunca había oído hablar. Fue largo y cuando llegaron, el sol estaba empezando a salir. El pueblo estaba tranquilo, sus calles vacías excepto por algunos madrugadores que abrían sus tiendas y barrían las aceras. Amelia se bajó del autobús y entró en un mundo que se sentía extraño pero seguro en su anonimato. Sus primeros días fueron un borrón de habitaciones de motel baratas y solicitudes de empleo completadas apresuradamente. Aceptó el primer trabajo que le ofrecieron limpiando habitaciones en una pequeña posada, y pasó sus noches buscando listados en línea de apartamentos. Finalmente se decidió por un pequeño estudio en un edificio viejo con papel tapiz descascarado y pisos crujientes. El alquiler era barato y era suyo. La vida se convirtió en una rutina. Trabajaba durante el día fregando inodoros y cambiando sábanas. Luego regresó a su apartamento para comer cenas de microondas y colapsar en la cama los fines de semana. Tomó turnos extra en un restaurante local sirviendo café y huevos a los clientes habituales, que apenas la reconocían. Pero las noches eran las más difíciles, cuando el ruido del día se desvanecía y se quedaba sola con sus pensamientos. Los recuerdos volvían corriendo. Repitió la ceremonia una y otra vez, diseccionando cada palabra que Daniel había dicho. Cada mirada que ignoró en los meses previos. Se odiaba a sí misma por no haberlo visto antes, por confiar en él, por creer que el amor podía borrar todo lo demás. Una noche después de un turno especialmente largo, Amelia se sentó en su apartamento mirando su reflejo en el espejo roto del baño. Sus manos estaban enrojecidas por fregar pisos y ojeras enmarcaban sus ojos. Apenas reconoció a la mujer que la miraba fijamente. «Esta no soy yo», susurró. Las palabras permanecieron en el aire, pero no hubo respuesta. A la mañana siguiente se despertó temprano y fue a la biblioteca. Al principio no sabía qué estaba buscando, solo algo que la distrajera del dolor en su pecho. Vagó por la pasillos hasta que un volante le llamó la atención. Anunciaba una organización local sin fines de lucro que ayudaba a las mujeres a reconstruir sus vidas después del abuso y las
Dificultades, dobló el volante y lo deslizó en su bolsillo, pasó otra semana antes de que finalmente llamara al número, casi colgó cuando una voz respondió, pero algo la detuvo, se presentó, torpemente con sus palabras mientras trataba de explicar por qué estaba llamando. Solo necesito algo más, dijo finalmente la mujer del otro lado de la línea. Linda no presionó para obtener detalles, en cambio, invitó a Amelia a reunirse con ella en la oficina al día siguiente. Cuando Amelia llegó, se sorprendió de lo ordinario que parecía el edificio, solo una pequeña tienda con un letrero pintado a mano que decía Hope Center. Adentro olía a café y papel, y las paredes estaban cubiertas con fotos de mujeres y niños sonrientes. Linda era mayor con rayas grises en su cabello y líneas de risa. Alrededor de sus ojos escuchó mientras Amelia tropezaba con su historia. Su voz se quebró cuando describió la boda. Suena como si hubieras estado cargando con esto sola, dijo Linda suavemente. Amelia asintió. Ya no tienes que hacerlo. Esas palabras abrieron algo dentro de ella. No lloró entonces, no, pero por primera vez en semanas sintió que podía respirar tranquilamente. Linda le ofreció un puesto de voluntaria, y Amelia aceptó sin dudarlo. Pasó sus tardes ayudando a clasificar donaciones y organizar eventos, lentamente encontrando un propósito en el trabajo. No era fácil, todavía había noches en las que permanecía despierta preguntándose si Donald alguna vez pensó en ella, si se arrepentía de lo que había hecho, pero esos pensamientos se fueron calmando a medida que pasaban los días. Una tarde, mientras empacaba cajas de suministros para un evento de extensión, Linda le entregó una pila de folletos. Deberías hablar en la próxima reunión, dijo Amelia. Se congeló. No estoy lista para eso. ¿Estás más lista de lo que crees? Las palabras de Linda se quedaron con ella, y cuanto más pensaba Amelia en ello, más se daba cuenta de que Linda tenía razón. La noche de la reunión, Amelia se paró frente a ella de una habitación llena de mujeres, algunas jóvenes, más jóvenes, algunas mayores, todas ellas cargando sus propias cicatrices. Sus manos temblaban mientras agarraba el micrófono, pero su voz no se quebró. Mi nombre es Amelia, comenzó, y sé lo que se siente que te digan que no eres suficiente. Las palabras salieron de ella crudas y sin filtro. Les contó sobre la boda, sobre la humillación de empezar de nuevo, y cuando terminó la habitación estalló en aplausos. Por primera vez, Amelia no se sentía como una víctima, se sentía como alguien que había sobrevivido, y la supervivencia se dio cuenta de que era solo el comienzo. Amelia estaba parada frente al espejo en su pequeño apartamento, ajustando el blazer de segunda mano que había recogido de la tienda de segunda mano. La tela estaba ligeramente gastada, pero le quedaba lo suficientemente bien como para verse profesional. Pasó sus manos por las mangas alisando arrugas imaginarias, y respiró profundamente. Hoy marcó un punto de inflexión, su primera presentación en la reunión comunitaria del Hope Center. Había pasado semanas preparándose, ensayando sus palabras. Tarde en la noche, cuando el edificio de apartamentos estaba en silencio, su voz apenas por encima de un susurro, pero ahora mirando su reflejo sintió el peso de la expectativa. Presionando su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Linda. Estás orgullosa de ti. Amelia sonrió suavemente y deslizó el teléfono en su bolso. Antes de salir por la puerta, el centro comunitario zumbó con energía. Cuando llegó, las mujeres llenaron el pequeño salón charlando en voz baja mientras los voluntarios instalaban sillas y mesas. Amelia vio a Linda cerca del frente hablando con un grupo de donantes, pero sus ojos encontraron inmediatamente la pancarta que colgaba detrás del podio. Empoderamiento a través de la acción. Sus palmas se humedecieron, la secó en su falda y tomó asiento cerca del escenario, tratando de ignorar el zumbido bajo de las voces a su alrededor. Cuando Linda la presentó, el corazón de Amelia latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Subió al escenario agarrando el micrófono como un salvavidas y se enfrentó a la multitud. Mi nombre es Amelia, comenzó con su voz más firme de lo que esperaba, y no siempre creí que tenía el poder de pararme frente a personas así. La habitación quedó en silencio, dejó que sus palabras colgaran por un momento antes de continuar. Por un largo tiempo dejé que otras personas definieran mi valor. Pensé que si trabajaba lo suficiente, amaba lo suficientemente profundamente, podría cambiar la forma en que me veían, pero aprendí por las malas que no la cantidad de amor puede hacer que alguien te respete si ya ha decidido que no lo mereces. Sus ojos recorrieron la habitación vislumbrando cabezas asintiendo y ojos llenos de lágrimas. Les contó sobre la boda, la humillación, la risa, la vergüenza y cómo se había ido sin nada más que la ropa que llevaba puesta, pero ese día no me rompió. Dijo que su voz ganaba fuerza. Me liberó. Habló sobre su viaje, comenzando de nuevo sin dinero, sin plan y sin nadie en quien apoyarse. Describió las largas horas limpiando habitaciones de motel, las noches que pasó preguntándose si había cometido un error al irse, pero seguía adelante. Dijo que porque sabía que no podía regresar. Cuando terminó, el público estaba de pie aplaudiendo. Amelia sintió que la tensión en su pecho se liberaba cuando una ola de alivio la invadió. Lo había logrado. Después de la reunión, la gente se acercó a ella para compartir sus propias historias. Algunos la abrazaron, otros simplemente le agradecieron por darles esperanza. Linda la tomó a un lado mientras la multitud disminuía. Te lo dije, Linda dijo con una sonrisa. Tienes un natural. Amelia se rió, pero había un temblor en su voz. No pensé que pudiera hacerlo. La expresión de Linda se suavizó,
Hiciste más que solo hablar, Amelia, los inspiraste. No olvides que en los siguientes meses, el papel de Amelia en el Hope Center se expandió, comenzó a dirigir talleres sobre confianza en sí misma e independencia financiera, organizó eventos de recaudación de fondos. Habló en escuelas y ayudó a lanzar programas para mujeres que necesitaban asistencia legal, pero no fue fácil, las largas horas pasaron factura y hubo noches en las que el peso de la responsabilidad amenazó con aplastarla. Todavía dudaba de sí misma a veces, especialmente cuando enfrentaba resistencia. Había donantes que cuestionaban si ella era la cara adecuada para la organización. No lo dijeron directamente, pero Amelia podía verlo en sus ojos, en la forma en que dudaban en estrecharle la mano o evitar hacer contacto visual. Linda también lo notó. Cambiarán de opinión. Ella dijo una noche después de una reunión, y si no lo hacen, encontraremos gente que lo haga. Amelia quería creerle, pero las dudas persistían. Sabía que no importaba cuánto progreso hiciera, siempre habría gente que la vería como una forastera. Luego vino el cambio. No esperaba que una estación de noticias local se comunicara con el Hope Center, pidiendo entrevistar a Amelia para un segmento sobre el empoderamiento de las mujeres. Al principio, quería decir que no, la idea de exponerse y exponer su historia a una audiencia aún mayor la aterrorizaba, pero Linda no la decepcionó. Has llegado hasta aquí. Linda dijo, no pares ahora. La entrevista fue estresante. Las cámaras, las luces y los micrófonos hicieron que Amelia se sintiera como si estuviera bajo un microscopio, pero una vez que comenzó a hablar, los nervios se desvanecieron. Habló con la misma honestidad y pasión que la habían llevado a través de ese primer discurso y al final, el reportero estaba visiblemente conmovido cuando se transmitió el segmento. La respuesta fue abrumadora. Las donaciones llegaron al Hope Center y la bandeja de entrada de Amelia se llenó de mensajes de mujeres de todo el estado que querían compartir sus historias. Su rostro comenzó a aparecer en los periódicos locales. Y revistas la invitaron a hablar en eventos más grandes. Y pronto su nombre se mencionaba junto con activistas establecidos y figuras públicas, pero con el éxito vinieron nuevos desafíos. Amelia luchó por equilibrar sus crecientes responsabilidades con la carga emocional de escuchar tantas historias de dolor y supervivencia que a menudo se quedaba despierta por la noche atormentada por los rostros de las mujeres que acudían al centro en busca de ayuda. Una noche, mientras estaba sentada en su escritorio rodeada de papeles, Linda pasó por su oficina. «Necesitas tomar un descanso», dijo Linda con firmeza. Amelia negó con la cabeza. «Hay demasiado que hacer, siempre habrá más que hacer», dijo Linda, «pero no puedes ayudar a nadie si te agotas». Amelia dudó y luego suspiró. «Tienes razón», se tomó el fin de semana libre, el primer descanso real que había tenido en meses, y lo pasó caminando por las colinas cercanas mientras estaba de pie en la cima de un sendero mirando la ciudad. Sintió una sensación de claridad que no había experimentado en años. Había construido algo significativo y por primera vez creyó que estaba exactamente donde debía estar cuando regresó al trabajo. Estaba más decidida que nunca. Amplió los programas de extensión del centro. Se asoció con otras organizaciones sin fines de lucro y comenzó un programa de tutoría para niñas, pero incluso cuando sus logros crecieron, Amelia sabía que su viaje no había terminado. No había pensado en Daniel en semanas, pero su rostro apareció en su mente una noche mientras revisaba los correos electrónicos. Se preguntó si había visto su entrevista o si incluso le importaba, alejando el pensamiento. Amelia apagó su teléfono y se concentró en el futuro. Ya no estaba definida por lo que le había sucedido. Estaba definida por lo que había hecho desde entonces y todavía había mucho más por hacer. Daniel se sentó en el sillón de cuero de su espaciosa oficina. El horizonte de la ciudad se extendía detrás de él a través de las ventanas del piso al techo, la habitación llena de riqueza, arte moderno de caoba pulida colgando de las paredes. Y estantes llenos de libros que no había tocado. Un vaso de whisky descansaba en el borde de su escritorio medio vacío, su líquido ámbar captaba la luz. Se inclinó hacia atrás aflojando su tie y mirando el correo electrónico que brillaba en la pantalla de su computadora. La línea de asunto decía Hope Center, se expande a iniciativa estatal. El artículo adjunto presentaba una fotografía de Amelia. Su cabello era más corto de lo que recordaba, su expresión más refinada y segura, pero esos ojos eran los mismos los que una vez lo habían mirado con tanta confianza, tanto amor. Ahora miraban desde la pantalla, como si ella fuera dueña del mundo. El pecho de Daniel se apretó, cerró el correo electrónico, pero la imagen permaneció. Señor Walsh, la voz de su asistente rompió el silencio cuando se asomó a la oficina. Son las 2:00, están aquí. Daniel parpadeó sacudiéndose la neblina. Empújelo hacia atrás, señor, solo reprograme, espetó el asistente. Vaciló, luego asintió, y cerró la puerta. Daniel presionó sus dedos contra sus sienes. Esta no era la primera vez que Amelia había vuelto a su mente, pero se sentía diferente hoy, más nítido, más pesado. Abrió el correo electrónico nuevamente, y leyó el artículo. Esta vez Amelia Reed, fundadora y
directora de The Hope Center, se ha convertido en un símbolo de resiliencia y progreso. La misión de su organización de apoyar a las mujeres que superan la adversidad ha llegado a nuevos HID, asegurando subvenciones importantes y expandiendo los servicios en todo el estado. Exhaló lentamente, sus ojos se detuvieron en las palabras resiliencia y progreso. Su teléfono vibró y lo cogió. Eric, oye hombre, ¿qué pasa? Pensé que ya estarías en el campo de golf hoy. No me digas que todavía estás pensando en ese desastre de la boda, dijo Eric riéndose. Amigo, han pasado años, probablemente esté horneando galletas en algún lugar de los suburbios ahora. Daniel, vaciló ella, no es lo que está en los periódicos. Amelia empezó algún tipo de caridad, y Eric lo interrumpió con un gruñido. Espera, ¿en serio sigues colgado de su mirada? Esquivaste una bala, y lo sabes. Imagina cómo sería tu vida ahora mismo si te hubieras casado con ella. Daniel se frotó la frente sintiendo el peso de las palabras de Eric, pero odiando lo huecas que sonaban. Se dijo a sí mismo lo mismo durante años, que había tomado la decisión correcta, de que eran demasiado diferentes para funcionar alguna vez, pero ahora, sentado en su oficina rodeado de lujo sin sentido, no estaba tan seguro de la verdad. Era que su vida se sentía como si hubiera estado en piloto automático desde ese día en el altar en el que se había casado con otra Rachel, porque le había parecido el siguiente paso lógico. Era hermosa, estaba bien conectada y pertenecía al mismo círculo social que sus padres habían aprobado de inmediato, y la boda había sido todo lo que Amelia hizo. La de Amelia no fue tranquila, predecible y libre de controversias, pero el matrimonio en sí era asfixiante. A Rachel le importaban más las apariencias que la sustancia. Pasaba sus días manejando decoradores y entrenadores personales, mientras él se enterraba en el trabajo. Apenas hablaban, y cuando lo hacían era sobre cosas que no importaban: renovaciones, vacaciones, eventos sociales. Daniel tomó otro sorbo de whisky. El ardor hizo poco para calmar el dolor en su pecho. Más tarde esa noche, se encontró desplazándose por los perfiles de redes sociales de Amelia. Aunque nunca la había dejado de seguir, había silenciado las actualizaciones hace mucho tiempo para mantenerla fuera de la vista. Ahora, mientras se desplazaba por las fotos de eventos comunitarios de recaudación de fondos y ceremonias de premios, él no podía apartar la mirada. Estaba rodeada de gente que claramente la adoraba, sonriendo de formas que él no había visto desde los primeros días de su relación. Se veía realizada. Él no sabía qué esperaba encontrar, tal vez signos de lucha o arrepentimiento, algún indicio de que su éxito era una fachada. En cambio, todo lo que vio fue fuerza. Esa noche, yacía en la cama mirando al techo mientras Rachel dormía a su lado inconsciente. Pensó en el día que dejó a Amelia parada en el altar, en la mirada de sus ojos cuando le rompió el corazón frente a todos. Se dijo a sí mismo que era la elección correcta, que los salvaría a ambos de un futuro lleno de resentimiento y fracaso, pero ahora no estaba tan seguro. A la mañana siguiente, Daniel se despertó más temprano de lo habitual y fue a la cocina. Rachel ya estaba allí tomando café y revisando su teléfono. ¿Te levantaste temprano?, dijo sin levantar la vista. No podía dormir, respondió. Sirviéndose una taza, Rachel finalmente lo miró entrecerrando los ojos. Pareces estar fuera, ¿qué pasa? Dudó. Vi algo sobre Amelia ayer. La expresión de Rachel se endureció instantáneamente. ¿Estás bromeando? Era un artículo. Su Charity lo está haciendo muy bien. Rachel dejó su taza con un tintineo agudo. Así que ¿qué quieres? ¿Que me sienta mal por ella? Ella es la que no pertenecía. Daniel, tus padres tenían razón. ¿Dónde estaban? Su voz era más aguda de lo que pretendía y Rachel parpadeó sorprendida. Sí lo eran, dijo recuperándose rápidamente. Mira tu vida, tienes todo lo que podrías querer. ¿Qué más necesitas? Daniel no respondió. Salió de la cocina y fue directo a su oficina, donde se sentó y miró la foto de boda enmarcada en su escritorio. No era Amelia en la foto, era Rachel sonriendo radiante, como si el mundo le perteneciera. Giró el marco boca abajo. Al mediodía, no pudo resistirse. Redactó un correo electrónico para Amelia. Le tomó casi una hora escribir, borrando y reescribiendo cada oración, hasta que se sintió perfecto, o lo más cercano a perfecto que podría ser. Amelia, yo no sé si leerás esto, pero tenía que comunicarme contigo. Vi tu artículo y quería decirte felicitaciones, has construido algo increíble. Lamento cómo terminaron las cosas entre nosotros. Sé que es demasiado tarde para arreglarlo, pero necesitaba decirlo de todos modos. Daniel se detuvo sobre el botón de enviar, su dedo temblaba, luego lo presionó e inmediatamente se arrepintió. Pasaron los días sin respuesta. Daniel revisó su bandeja de entrada obsesivamente cada vez y la encontró vacía. Luego, una noche tarde, llegó su respuesta. Daniel, gracias por comunicarte. Aprecio las amables palabras. He seguido adelante y espero que tú también lo hagas. Mejor, Amelia. Leyó el correo electrónico una y otra vez tratando de encontrar algo oculto entre líneas, pero no había nada. Era educado, distante, exactamente el tipo de respuesta que debería haber esperado, pero no fue suficiente. Por primera vez en años, Daniel sintió todo el peso de sus decisiones presionándolo. Había dejado ir a Amelia, convencido de que era lo mejor.
Ahora, mientras miraba sus palabras, se dio cuenta de que podría haber dejado ir la única cosa que alguna vez lo hizo sentir completo. Daniel se sentó en su escritorio. El suave zumbido de la ciudad apenas audible a través de las gruesas ventanas de su oficina. El correo electrónico de Amelia permaneció en su bandeja de entrada, atormentándolo. Lo había leído tantas veces que podía recitarlo palabra por palabra. La cortesía a la distancia era peor que la ira. Era indiferencia. Cerró su computadora portátil, pero sus palabras resonaron en su mente. He seguido adelante, y espero que tú también lo hayas hecho. El vaso de whisky en su mano tembló levemente cuando lo llevó a sus labios. Se dijo a sí mismo que era solo frustración, no arrepentimiento. Pero en el fondo sabía mejor. Esa noche no podía dormir. Las luces de la ciudad, fuera de su ventana, proyectaban largas sombras en las paredes, y sus pensamientos giraban en espiral. Se imaginó su rostro, cómo había mirado el altar, cómo sus ojos habían buscado los suyos en busca de respuestas que él se negaba a dar. La imaginó ahora parada con confianza en un podio, inspirando habitaciones llenas de gente. ¿Era posible que realmente lo hubiera borrado de su vida? Daniel agarró su teléfono y comenzó a buscar más sobre ella. Artículos de noticias, entrevistas y perfiles de redes sociales pintaron una imagen vívida del éxito de Amelia. Había transformado su dolor en propósito, convirtiéndose en una voz para los sin voz. ¿Y qué había hecho? ¿Construir un imperio empresarial? Se casó con alguien que se veía perfecta en las fotografías, pero se sentía como un extraño en su propia casa. Necesitaba volver a verla. 2 semanas después se encontró su oportunidad. Amelia estaba programada para hablar en una gala benéfica en la ciudad. Era un evento exclusivo. Las mesas estaban llenas de directores ejecutivos, miembros de la alta sociedad y filántropos. El tipo de público que Daniel conocía bien. Movió los hilos para asegurar una invitación a través de un socio comercial. Cuando llegó el día, se vistió con su mejor traje, pero por primera vez se sintió como un extraño. La gala zumbó con conversaciones y risas. Los candelabros de cristal iluminaban la habitación y los camareros se deslizaban entre las mesas con bandejas de champán. Daniel se integró a la perfección, intercambiando cortesías con rostros familiares mientras sus ojos escaneaban a la multitud, y luego la vio. Amelia estaba de pie cerca del escenario hablando con un grupo de donantes. Su vestido negro abrazaba su figura, elegante pero discreto, su cabello peinado en suaves rizos enmarcaba su rostro perfectamente, pero no fue su apariencia lo que hizo que la respiración de Daniel se detuviera. Fue su presencia. Se veía inquebrantable, radiante de una manera que la hacía parecer intocable. Dudó de repente, inseguro de lo que diría. ¿Qué derecho tenía de acercarse a ella después de todo lo que había hecho? Pero antes de que pudiera retirarse, los ojos de Amelia se clavaron en los suyos. Por un momento vio el reconocimiento parpadear en su rostro, seguido de algo más difícil de leer. Se disculpó del grupo y caminó hacia él. Daniel, dijo, su tono medido pero no desagradable. Amelia respondió luchando por mantener su voz firme. Mira, se detuvo. Cumplido. Se sintió vacío. Pareces pertenecer aquí. Su expresión no cambió. ¿Qué estás haciendo aquí? Quería verte, admitió. Oírte hablar. ¿Por qué? La pregunta lo golpeó más de lo que esperaba. Abrió la boca, pero no pudo encontrar una respuesta que no sonara egoísta, porque tenía que decir. Finalmente los ojos de Amelia se entrecerraron ligeramente, pero no se alejó. Vi el artículo sobre ti, agregó rápidamente, sobre lo que has construido. Es increíble que lo hayas hecho mucho. Sus labios presionados en una fina línea. ¿Y ahora quieres que cierre? Redención, no, dijo sacudiendo la cabeza. Solo necesitaba verlo por mí mismo para ver que estabas bien. Su risa era suave, casi amarga. Pensaste que no estaría. No, eso no es lo que quise decir. Se pasó una mano por el cabello, frustrado por lo mal que sonaba todo. Sabía que estarías bien, solo que no esperaba. Ella cruzó sus brazos. No esperaba que para mí tener éxito, ser feliz sin ti, Amelia. Eso no es justo. No, Daniel, lo que no fue justo fue lo que me hiciste. Su voz ahora era aguda, pero controlada. Me humillaste, me derribaste frente a todos los que conocía, y te alejaste sin pensarlo 2 veces. Se estremeció, pero ella no había terminado. No puedes venir aquí y actuar como si te importara ahora. No, no, después de todo este tiempo. Daniel abrió la boca para responder, pero Amelia levantó una mano para detenerlo. No estás aquí para mí, estás aquí por ti misma, dijo. ¿Quieres que te diga que está bien, que estás perdonado, para que puedas dejar de sentirte culpable? Pero no estoy aquí para hacerte sentir mejor por lo que hiciste. Sus palabras lo dejaron atónito. Él había ensayado este momento en su cabeza, imaginando su enojo, tal vez incluso lágrimas, pero no se había preparado para esto. Un despido tranquilo e inquebrantable que lo dejó sintiéndose más pequeño que nunca antes. Lo siento, dijo en voz baja. Sé que ella respondió, pero eso no cambia nada. Se giró para irse, pero él no podía dejarla ir. Todavía no. Espera, dijo alcanzando su brazo. Ella se apartó. Solo dime una cosa, dijo. Te empujé a hacer esto, para construir todo esto por primera vez. Su expresión se suavizó. Eras parte de ello, admitió, pero no de la manera que crees. No hice esto para demostrar que estabas equivocado, lo hice para demostrar que tenía razón, y con eso se alejó, dejándolo parado solo en medio de la multitud. Daniel pasó el resto de la noche bebiendo una bebida y observando a Amelia desde la distancia. Se movió por la habitación como alguien que sabía exactamente a dónde pertenecía, y por primera vez, Daniel sintió lo que era ser el dejado atrás. Daniel no podía
Deshacerse del dolor hueco que se instaló en su pecho cuando dejó el gala esa noche. Había imaginado innumerables escenarios en su cabeza, conversaciones mentales donde Amelia lo perdonaba, donde reconocía que había tenido razón al terminar las cosas, o incluso momentos donde confesaba que nunca había dejado de pensar en él, pero ninguna de esas fantasías lo había preparado para la realidad. Ella había permanecido allí tan serena e imperturbable. Sus palabras lo atravesaron como un cristal. Ella había seguido adelante, no solo había seguido adelante, sino que había prosperado. Ya no lo necesitaba a él ni a nadie, parecía definir su valor. El aire frío de la noche mordió su piel cuando salió, aflojando su corbata y tratando de respirar. Las calles zumbaban con el tráfico nocturno, pero todo se sentía distante, amortiguado por el peso de lo que acababa de suceder. Sintió la deriva como si algo fundamental le hubieran sacado de debajo de él. Los días se convirtieron en semanas, pero el encuentro permaneció en la mente de Daniel. Trató de volver al trabajo, pero los acuerdos que una vez lo emocionaron ahora se sentían vacíos. Se sentó a esperar reuniones mirando hojas de cálculo y proyecciones de ganancias, y se preguntó si algo de eso realmente importaba. Por la noche se quedó despierto en su impecable penthouse. Rachel dormía a su lado mientras él miraba al techo y repetía las palabras de Amelia una y otra vez: no puedes venir aquí y actuar como si te importara, no ahora, no después de todo este tiempo. Lo perseguía porque era verdad, pero finalmente no pudo resistirse a comunicarse de nuevo. Escribió borrador tras borrador de un correo electrónico, cada uno sonando más patético que el anterior. Finalmente se decidió por algo simple: Amelia, sé que no merezco otra oportunidad de hablar contigo, pero necesito entender, por favor, una conversación más. Presionó enviar antes de poder dudar de sí mismo. Su respuesta llegó 2 días después: Daniel, no te debo nada, pero si estás buscando respuestas, encuéntrame en el parque en la 7 Ma Avenida mañana a las 2:12 del día. Después de eso terminamos. Él lo leyó 2 veces, su corazón se aceleró. No era esperanza, no exactamente, pero era algo. Al día siguiente llegó temprano. El parque estaba tranquilo, los árboles desnudos proyectaban largas sombras sobre el pavimento. Caminaba cerca de los bancos, las manos en los bolsillos, revisando su reloj cada pocos minutos. Cuando Amelia finalmente apareció, se veía tan compuesta como siempre: jeans, un abrigo a medida y una bufanda que enmarcaba su rostro, sin maquillaje, sin joyas, y aún así se comportaba con el mismo aplomo que había visto en la gala. Gracias por venir, dijo de pie mientras se acercaba. No tengo mucho tiempo, respondió mirando su reloj, así que di lo que necesites decir. Hizo un gesto hacia el banco, y ella se sentó de mala gana cruzando sus manos en su regazo. Ni siquiera sé por dónde empezar, admitió. Supongo que solo necesito saber cómo lo hiciste. ¿Cómo seguiste adelante? Inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo. ¿Crees que fue fácil? No, dijo rápidamente, pero lo haces parecer así. Sus labios se presionaron, y miró los árboles. No fue fácil, Daniel, me derrumbé después de ese día. No tenía nada, ni dinero, sin trabajo, sin plan, tuve que reconstruir todo desde cero. Se estremeció ante las palabras, pero se obligó a seguir mirándola. Pero aquí está la cosa, ella continuó. Cada vez que quería dejarlo recordé ese momento en el altar, recordé lo pequeño que me hiciste sentir, lo inútil, y me dije a mí mismo que nunca dejaría que nadie me hiciera sentir así otra vez. Daniel tragó fuerte. Nunca quise lastimarte así, pero lo hiciste. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, agudas e implacables. Se pasó una mano por el cabello. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pensé que éramos demasiado diferentes, que no funcionaría y ella se giró para mirarlo, sus ojos firmes, y tal vez tenías razón, tal vez no hubiéramos funcionado, pero no solo terminaste las cosas, Daniel, me destruiste, me hiciste un espectáculo y dejaste que todos en esa habitación creyeran que no era lo suficientemente bueno. Daniel bajó la mirada avergonzado. Tenía miedo de perder el control, de fallar, de decepcionar a mis padres. Exhaló, su voz se quebró ligeramente: y yo era un cobarde. Amelia lo miró fijamente por un largo momento antes de hablar. Solía pensar que necesitaba oírte decir eso, pensé que lo haría, me da un cierre, pero no lo hace. Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Él esperaba que admitir sus faltas cambiaría algo, que podría ablandarla, pero ella no estaba aquí para su redención. Preguntaste cómo seguía adelante, dijo ella de pie. Dejé de necesitar tu aprobación. Así es como Amelia espera, dijo él de pie. También sé que no puedo cambiar el pasado, pero no soy la misma persona que era en ese entonces. He pasado años tratando de averiguar qué salió mal, y ahora lo veo. Veo lo que te hice, suspiró sacudiendo la cabeza. No se trata de lo que ves, Daniel, se trata de lo que veo, y ahora todo lo que veo es un hombre que todavía está tratando de hacer que esto sea sobre él. Se congeló. No estás aquí porque te preocupes por mí, continuó, estás aquí porque no puedes soportar la idea de que estoy mejor sin ti. Él quería discutir para negarlo, pero las palabras no salían. Me alegro de que estés tratando de cambiar, dijo finalmente, pero no necesito ser parte de ese proceso. Se dio la vuelta y se alejó, sus pasos firmes y seguros. Daniel la vio desaparecer por el camino. Su pecho dolía. Había venido aquí esperando un cierre por algo que hiciera en la culpa. Se fue, en cambio se quedó con nada más que la dura verdad. La había perdido, no solo su amor sino su respeto, y esta vez no había manera
De recuperarlo, Daniel se sentó solo en su oficina. El horizonte de la ciudad se extendía interminablemente más allá de las ventanas. El vaso de whisky en su escritorio estaba intacto, un débil anillo de condensación formándose debajo de él. Las palabras de Amelia de su conversación final resonaron en su mente: no necesito ser parte de ese proceso. La verdad de eso permaneció pesada e innegable. Ella había construido una vida sin él, una vida que prosperó, y no había lugar para él en ella por primera vez. Daniel entendió que el cierre no era algo que Amelia pudiera darle, era algo que tendría que encontrar por su cuenta. Giró su silla hacia la ventana, dejando que sus ojos vagaran por el cielo. La vista, una vez un símbolo de su éxito, ahora se sentía hueca. Ya no era suficiente ni el dinero, ni el poder, ni la imagen pulida que había pasado años creando. Nada de eso. Podía sentir el vacío dentro de él. Esa noche tomó una decisión. A la mañana siguiente llegó a la oficina antes que de costumbre. Su asistente lo miró con curiosidad mientras le entregaba una pila de papeles. Programar reuniones con estos contactos. Dijo que quería actualizaciones sobre sus iniciativas de caridad y asociaciones. Sus cejas se levantaron. Iniciativas de caridad, señor, esto no suele ser solo hágalo. Interrumpió su tono sin dejar lugar a discusión. El resto del día pasó en un borrón de llamadas telefónicas y correos electrónicos. Por la noche, Daniel había compilado una lista de organizaciones sin fines de lucro y organizaciones enfocadas en la educación y el desarrollo juvenil. No era mucho, pero era un comienzo. En las siguientes semanas se dedicó al proyecto, se reunió con directores, asistió a recaudaciones de fondos y comenzó a escribir cheques grandes, pero no era suficiente para simplemente dar dinero. Necesitaba involucrarse. Al principio la gente lo trataba como otro donante rico, alguien que busca buenas relaciones públicas, pero cuando Daniel apareció en las reuniones y ofreció su tiempo como voluntario, sus actitudes comenzaron a cambiar. Una tarde, mientras visitaba un centro juvenil local, notó a un niño sentado solo en la esquina. El niño no podía tener más de 10 años, pero sus ojos tenían un peso mucho más allá de sus años. Daniel se le acercó con cautela. Oye, dijo, ¿cómo te llamas? El chico no respondió, solo lo miró con sospecha. Daniel se sentó en el suelo manteniendo su distancia. Sabes que yo solía sentarme así cuando era niño. Los ojos del chico parpadearon con curiosidad. A mí tampoco me gustaba mucho hablar con la gente, Daniel continuó, pero descubrí que a veces si dejas entrar a alguien te puede ayudar. El chico no respondió, pero cuando Daniel se fue ese día sintió que algo cambiaba por primera vez en años. Sintió que estaba haciendo algo que importaba a medida que pasaban los meses. Sus esfuerzos crecieron. Ayudó a financiar becas, organizó programas de tutoría e incluso inició una fundación destinada a proporcionar recursos para niños desfavorecidos, pero a pesar de todo un pensamiento permaneció en el fondo de su mente: Amelia. Ella era una razón por la que había comenzado este camino, incluso si ella nunca lo sabría. Una tarde, mientras limpiaba su escritorio, Daniel encontró un sobre sin remitente. Su nombre estaba escrito con letra clara en el frente. Lo abrió lentamente. Su corazón latía con fuerza y mientras desdoblaba la nota dentro: Daniel, escuché sobre lo que estás haciendo, es un buen trabajo, espero que lo estés haciendo por las razones correctas. Amelia, sin disculpas, sin invitación, reconectarse, solo unas pocas palabras simples que agitaron algo profundo dentro de él. Leyó la nota varias veces antes de volver a deslizarla dentro del sobre y colocarla en el cajón. No era mucho, pero fue suficiente. Desde ese día Daniel dejó de buscar respuestas en el pasado. En lugar de eso se centró en el presente, en las personas a las que podía ayudar y la diferencia que podía hacer. Mientras tanto, Amelia continuó construyendo su propio legado. Su organización se expandió por todo el estado, ganando atención nacional por su trabajo. Ella permaneció comprometida con su misión, su vida llena de propósito y significado. Ocasionalmente pensaba en Daniel, no con enojo o arrepentimiento, sino con tranquila aceptación. Él había sido un capítulo en su historia, una parte dolorosa pero necesaria de su viaje. Una noche, mientras estaba sentada en su oficina clasificando cartas de mujeres a las que su organización había ayudado, se encontró a sí misma sonriendo. Lo había logrado, había construido algo duradero, algo que nadie podría quitarle, y tal vez de alguna pequeña manera, Daniel había sido parte de eso, pero su futuro ahora era suyo, y cuando apagó las luces y cerró la puerta, supo que estaba lista para lo que viniera después. Daniel también finalmente había hecho las paces con el pasado, ya no revisaba las redes sociales de Amelia ni buscaba su nombre en línea. En cambio, se centró en su fundación, construyendo algo que importaba no para la redención, sino porque era lo correcto que hacer. Todavía pensaba en ella a veces, especialmente cuando veía a los niños a los que sus programas habían ayudado y, aunque sus caminos se habían separado, sabía que su influencia siempre sería parte de él. Cuando salió de su oficina una noche, se detuvo para mirar la puesta de sol. Pintó la ciudad en tonos dorados y carmesí y, por primera vez en años, Daniel sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Algunas historias no terminan con una resolución perfecta. A veces las personas a las que lastimamos siguen adelante sin nosotros y, a veces, tenemos que dejarlas. Pero cada final también es un comienzo y Daniel y Amelia, aunque ya no caminan por el mismo camino, ambos habían encontrado su propio camino hacia adelante. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Comparte tus pensamientos en los comentarios y déjanos saber si crees en las segundas oportunidades o si seguir adelante es la única manera.
No olvides suscribirte para más historias que profundizan en los puntos de inflexión de la vida.